Bueno, vamos a empezar, compañeros. Estamos hablando de los contratos traslativos de dominio, ¿no? Decíamos que estos contratos traslativos de dominio, como su nombre lo dice, nos van a transmitir lo que es todos los derechos que tengan que ver con estos objetos del contrato, ¿no? Realmente, ¿qué es lo que nos transmiten? Nos transmiten la propiedad. Dentro de estos contratos veíamos que tenemos el contrato de compraventa, tenemos el contrato de permuta. ¿Qué es el contrato de permuta? Tenemos acá, nos dice, es un contrato por el que se da un bien por otro. Realmente, ¿qué estamos hablando de acá? De un intercambio, ¿no? De que un intercambio, eso es el contrato de permuta, ¿no? Te intercambio mi botella por tu libreta, te intercambio tu mochila por mi libreta, etcétera. Bueno, todo esto estamos hablando que son contratos, es un contrato de permuta. Hacer un contrato de permuta, estamos hablando que es un contrato traslativo de dominio. ¿Qué le estamos dando a la otra persona? Pues la propiedad del bien que estamos intercambiando. ¿Ok? A eso se refieren los contratos traslativos de dominio. ¿Qué damos? La propiedad, ¿no? La propiedad del bien, objeto del contrato. ¿Ok? Acá tenemos una definición, nos dice, es el contrato, la permuta es un contrato por virtud del cual cada una de las partes se obliga a transmitir la propiedad de una cosa a cambio de otra, que a su vez reciben propiedad, o dicho de otra manera, el cambio de cosa por cosa, ¿no? ¿Qué es el contrato de permuta? Es el intercambio que hacemos, eso es. No hay pierde, ¿no? Hasta ahí estamos bien, ¿verdad? Profe, ¿cómo le fue el día de su lección? Bien. No es cierto. Ayer también apunté para sacar mi RFC. Ajá. Me dieron una fecha límite para volver a entregar. ¿Verdad? Sí. O lo más fácil era igual sacarla por internet, ¿no?
Pues es que ok, entonces estamos con el contrato de permuta y decíamos, bueno, ya vimos, ¿no? ¿Qué es el contrato de permuta? El intercambio de un bien por otro bien, eso es nada más, ¿ok? Y esto ya habíamos visto también cuáles eran las características del contrato, también me parece que ya habíamos visto los elementos, si ustedes se dan cuenta, en todo tipo de contrato vamos a encontrar los elementos de existencia y los elementos de validez. ¿Cuáles son los elementos de existencia? Decíamos que es el consentimiento, el objeto y en algunos casos era la solemnidad. Esos son los elementos de existencia de cualquier tipo de contrato, de cualquiera, ¿sí? Como son de cualquiera, todos los contratos lo tienen que llevar. ¿Consentimiento cuál puede ser? Pues decíamos, ¿no? Si debe de ser ¿cómo se llama? Debe ser el acuerdo al que llegan las partes, ¿no? Te intercambio tu mochila por mi mochila, ok, sí, estoy de acuerdo. Este consentimiento puede ser de forma tácita o puede ser de forma expresa. De forma expresa, sí, no, está bien, ¿no? De forma tácita, pues entregándolo, ¿no? Son los actos que presuponen que estás de acuerdo, ¿no? Si te digo te lo cambio y tú me das tu mochila, pues ya es un consentimiento tácito, ¿no? Me lo está entregando, está aceptando, ¿no? ¿Ok? Si yo le digo, te lo intercambio y nada más tomo la botella, tomo la mochila sin que la otra persona me esté diciendo que sí, bueno, ahí estaríamos entonces ante la presencia de un delito, ¿no? Que sería robo, porque no me dio su consentimiento, ¿no? ¿Qué es el robo? Es el apoderamiento de un bien ajeno, sin derecho y sin consentimiento, ¿ok? Ese es un robo. Entonces ahí estaríamos ante la presencia de un robo. Nunca me dijo sí, ¿no? ¿Sí me explicó? Ok. El objeto, decíamos el objeto de un contrato tiene que ser un objeto lícito, ¿no? Tiene que ser también un objeto que exista, ¿no? Un objeto que que pueda ser parte de un contrato, ¿no? Acá hablábamos, por ejemplo, decíamos, eh, vamos a suponer, ¿no? Que tú eres el presidente municipal, ¿no? Y yo te veo y te digo, oye, me gusta mucho la fuente que está ahí en tu oficina, ¿no? Te la intercambio por la fuente que tengo en mi casa y me dice, sí, está bien, ¿no? Bueno, pero ese objeto, el objeto que me está intercambiando no es un objeto que está dentro del comercio, no está dentro del comercio porque es un objeto público. No, como están unas oficinas, las oficinas son públicas, las oficinas son de todos y de nadie, ¿no? No porque él sea el presidente municipal, él puede hacer y deshacer, no, ¿verdad? Eso no le corresponde a él, no le pertenece, entonces eso no podría ser objeto de un contrato. Otro ejemplo, que te quiera yo intercambiar droga, ¿no? Ese es un objeto ilícito, no puede ser contrato, no puede ser objeto de un contrato. Ahí estaríamos ante la presencia de un delito. ¿Sí me explicó? Elementos de validez, decíamos la capacidad de las partes, eso ya lo habíamos visto. ¿Qué es la capacidad? Pues es la facultad que tenemos para poder tener derechos y obligaciones, ¿no? Esta capacidad puede ser de dos tipos, capacidad de goce, yo tengo derechos, yo tengo obligaciones, capacidad de ejercicio, yo puedo ejercitar directamente mis derechos. ¿Cuándo voy a tener la capacidad de ejercicio? Cuando yo tengo la mayoría de edad y estoy en pleno uso de mis facultades mentales. ¿Sí? Si yo tengo alguna discapacidad, alguna incapacidad, estoy enfermo, tengo alguna enfermedad, algún trastorno mental, yo soy una persona incapaz, aunque sea mayor de edad. Por lo tanto, no puedo celebrar un acto jurídico. Lo tendría yo que celebrar a través de un representante legal. ¿Sí? ¿Ok? Bueno, entonces decíamos, estos elementos los vamos a encontrar en todo contrato. Otro elemento de validez nos dice que no tiene que haber ningún vicio en el consentimiento. ¿Cuáles son los vicios del consentimiento? Decíamos que puede ser el error, puede ser igual el error, puede ser el dolo, la mala fe, ¿no? La lesión, ¿no? La lesión, eso puede ser un vicio del consentimiento. ¿Qué es un vicio del consentimiento? Pues como su nombre lo dice, ¿no? Al encontrarte con un vicio, tu consentimiento no va a ser un consentimiento libre. Un ejemplo, vamos a suponer que están los noviecillos, ¿no? El novio embaraza a la novia, el papá va y amenaza al novio de que si no se casa con la hija,
lo va a matar, ¿no? Y va a matar a toda la familia, ¿no? Entonces el novio se ve obligado a casarse con la hija. Cuando se lleva a cabo el matrimonio, le van a preguntar al novio, ¿no? ¿Estás de acuerdo en casarte? ¿Tomas por esposa a Panchita? Y él va a decir que sí, ¿no? Pero un menor de edad no tiene, un menor de edad es una persona incapaz. Entonces el consentimiento que él dé no es válido. No, al no ser válido, entonces ese acto jurídico no tiene validez. ¿Y por la que los amenacen? No, claro que no. No, porque eres un menor de edad. Un menor de edad no tiene capacidad no tiene capacidad todavía de ejercicio. Sí, claro, sí. Pero también ese consentimiento no es válido porque está dando su consentimiento bajo una amenaza. Hay un vicio en el consentimiento. No es libre su consentimiento. Exacto. Ujú. Sí, sí, sí. Por ejemplo, ven que también muchas ocasiones han habido, vamos a suponer, ¿no? Que está una persona grande y se casa con la muchachita de 15 años, ¿no? Pues ese matrimonio es inválido y ya no tiene consentimiento. O tienen la relación sexual, ¿no? Y dicen, no, pero es que ella sí quería, ¿no? Ella, claro que no. Pero ahí si tú eres adulto, corres un gravísimo, peligro, ¿no? No, porque es una persona incapaz. Al ser una persona incapaz, ella no tiene ella todavía no ha adquirido la madurez mental para poder saber cuál es, ajá, para poder saber cuáles son las consecuencias de sus actos, ¿no? Acá quien el adulto sería la otra persona, ¿no? O sea, el adulto sería, vamos a suponer, porque también podría darse el caso, ¿no? De que a lo mejor los chicos, ¿no? Un hombre que sea menor de edad, pero pues ya aparenta ser una persona adulta, ¿no? Porque pues ahora ya los niños están grandotes, ¿no? Y ya aparenta ser una persona adulta, vamos a suponer, ahí tiene relación sexual con una persona de 22 años y él tenía 16 años, ¿no? Ella no puede decir, bueno, ella podría alegar, pero es que él sí me dio su consentimiento, él quería, él estaba, pues sí, pero al ser menor de edad, ese consentimiento no tiene ningún valor, porque no ha adquirido la madurez mental para poder, decidir sobre sus actos. Pues sí corres el riesgo, ¿no? Ahí hay que tener mucho cuidado. Que no sobre- Mejor le pide su credencial más rápido. Pero es ilógico, ¿no? Bueno, entonces ahí estaríamos hablando de un menor, es un menor, al no tener los 18 años de edad, es una persona incapaz, ¿ok?
Sí, es que está muy feo el clima. Bueno, vamos a continuar. Entonces, ya vimos, ¿no? Los elementos de existencia, elementos de validez, ya comentamos, son los mismos elementos que vamos a encontrar en todos, en todos, en todos, en todos. ¿Vale? Ok, vicios de consentimiento, acá tenemos por lo que hace a la permuta, dice, se le aplican las mismas reglas que rigen a los contratos de compra-venta. Sin embargo, en este tipo de contratos reviste especial importancia la lesión que puede ocasionar a una persona al momento de intercambiar una cosa, ya que muchas veces no se conoce el valor intrínseco de la cosa. Ajá. Acá sí, recordemos, ¿no? Si vamos a intercambiar, vamos, si estamos ante la presencia de un contrato de permuta, pues también lo que va a intercambiar, pues tiene que ser un precio similar. Si es un precio mayor, pues ahí estaríamos ante un vicio del consentimiento, ¿no? Porque a lo mejor lo que yo te voy a intercambiar vale 500 pesos y lo que tú me vas a dar vale 50 pesos, pues es abismal la diferencia, ¿no? Entonces acá a lo mejor tú te estás aprovechando de mi ignorancia, ¿no? O yo me estoy aprovechando de tu ignorancia, ¿no? Y bueno, entonces ahí hay un vicio del consentimiento. Como hay un vicio del consentimiento, puedo echar abajo este contrato. Porque con los objetos, digamos que no se interrelacionan en nada, que usted no, o sea, no importa. Sí, claro, sí, sí, sí. Tienen que ser como de precios similares, ¿no? Si no, entonces hay un vicio del consentimiento. Me estoy aprovechando del error en el que tú te encuentras o tú te estás aprovechando del error en el que yo me encuentro o de la ignorancia. Y aquí entraría todo lo que comentábamos cuando hablábamos de los contratos, ¿no? Decíamos, muchas veces, ¿qué pasa? Yo tengo una necesidad y lo único que tengo es mi terreno, ¿no? Te lo ofrezco y tú me das menos del 50%. Bueno, pues ahí yo puedo, más adelante, puedo solicitar autoridad que se eche abajo ese contrato porque hubo un error en el momento en que se celebró, ¿no? Un error a lo mejor aritmético, ¿no? ¿Sale? Y en el momento en el que a ti te notifiquen, igual va a poder subsanarse si tú me das lo que le corresponde, ¿no? ¿Ok? Y si no, pues se va a declarar nulo el contrato y se va a tener que hacer la devolución de las cosas. ¿Ok? Contrato de permuta, derechos y obligaciones. Ok. ¿Quién nos ayuda con el inciso A para que lo podamos comentar? Por favor. Cuando el representante que ha recibido violación a la cosa externa debe ser perturbada en la posición o derechos y acredita que tal cosa mala del representante no se debería pruebas que puedan conducir aún fuera del juicio. No puede ser ofendido a entregar la cosa en respectiva cambio, no se puede sentar la operación mediante dicha prueba y la devolución de la cosa que recibimos. Ok, bueno, acá era lo que comentábamos hace un rato, ¿no? Igual, recordemos, ¿no? En estos contratos, en los contratos de traslado de dominio, en estos contratos el bien que va a ser objeto del contrato debe de ser tuyo, porque recordemos que es lo que estamos dando, le estamos dando la propiedad, ¿no? Te estoy entregando la propiedad, entonces te estoy dando todos los derechos sobre la cosa objeto del contrato. Entonces, el primer requisito es que el objeto del contrato pues debe de ser mío, ¿no? Si no, yo no puedo hacer un intercambio, yo no te lo puedo intercambiar. Si tú me acreditas que esta cosa no me pertenecía, bueno, ¿qué es lo que va a pasar? Pues se va a tener que deshacer la operación y se va a tener que hacer la devolución de la cosa que se recibió, ¿ok? Las devoluciones correspondientes. Acá tenemos otra, nos dice el permutante que ha sufrido la evicción de la cosa que recibió en cambio podrá reivindicar la que él dio si se halla aún en poder del otro permutante o exigir su valor o el valor de la cosa que se le hubiera dado en cambio con el pago de daños y perjuicios, lo cual constituye una agravación de responsabilidad de la permuta con relación a la compraventa. Acá tenemos varias palabritas que a lo mejor desconocemos, ¿no? Por ejemplo, edición, reivindicar, ¿no? ¿Qué es la edición? Bueno, acá, por ejemplo, acá podría darse el caso, ¿sabes qué? A lo mejor bueno, tengo mi casa te la ofrecí, que me la intercambiaras por tu coche, ¿no? Tú, como era un buen intercambio, tú aceptaste, ¿no? Pero resulta ser que mi casa estaba embargada
y mi casa estaba embargada y ya había había un embargo producido por un juicio y en el juicio yo perdí el juicio, entonces mi casa, como ya estaba embargada, ya no me pertenece a mí, ya le pertenece a la otra persona. Sin embargo, yo te hice el intercambio de mi casa por tu coche, ¿no? ¿Sí? Entonces acá, que es la evicción, la casa yo la perdí por un mandamiento judicial, por una resolución, por un juez, yo perdí la casa, ¿sí? Hay una decisión del juez que yo perdí la casa, siendo que la casa fue el objeto del intercambio, ¿no? Ajá, ok. Entonces acá dice, ¿qué va a pasar? Que el permutante sufrió la edición, es decir, perdió la cosa por a consecuencia de una sentencia. Al perder la cosa, ya no existe la cosa que se intercambió. ¿Qué es lo que va a pasar? Dice, podrá reivindicar. ¿Qué es la reivindicación? Y quiere decir que entonces yo te debo de entregar lo que tú me habías dado, ¿no? Porque la casa ya no existe, ya no es ni es tuya ni es mía, ¿no? Porque se perdió en el juicio. Entonces tú ya te quedaste sin nada y yo tengo tu coche. ¿Qué tengo que hacer? Tenemos que proceder a la reivindicación. Yo te tengo que entregar lo que tú me habías dado para que así ya estemos en paz, ¿no? ¿Ok? Reivindicar, ¿qué quiere decir? Pues devolver, ¿sale? Devolver, ¿no? Dice, la que le dio si se halla una en poder del otro permutante. Ok, yo ya no, tú me dices el coche, pero resulta ser que el coche yo lo volví a vender. Ah, sí, 25 pesos. Ok, bueno. Ok, continuemos. Bueno, entonces, ya como que ya no hay más dudas, ¿no? Por lo que hace el contrato de permuta, ya sabemos cuál es aquel contrato en el que se hace el intercambio, ¿no? De un objeto por otro objeto,
Al hacerse el intercambio, estamos transmitiendo todos los derechos de este objeto, ¿no? ¿Ok? ¿Hasta ahí estamos bien? Vámonos con otro contrato, igual es otro contrato de transactivo de dominio. Es el contrato de mutuo. ¿Qué es el contrato de mutuo? Bueno, acá tenemos la definición. Vamos a checarla rapidísimo y ahorita la comentamos. Léala, por favor, cada quien, y ahorita la comentamos rápido. Un minuto para que la leamos, por favor. La reposición de clase del martes. Por línea. No. Por línea, y va a ser ¿de qué? A de 10:30 a 11, por favor. Vamos. De 10:30 a 11:30. Es una hora, nos tocaba el lunes, ¿no? Ok, ¿qué es el contrato de mutuo, compañeros? Nos dice, el contrato es el contrato en virtud del cual una persona llamada mutuante se obliga a transferir la propiedad de una suma de dinero o de otras cosas fungibles a otra persona llamada mutuario, quien se obliga a devolver a otro, quien se obliga a devolver otro tanto de la misma especie y calidad, considerando que deberá estipularse un plazo para los efectos de la devolución de la cosa o cosas que dieron origen a la celebración del contrato de mutuo. Pues tenemos entonces, ¿cuál es el contrato de mutuo? Pues es aquel contrato en el cual se transmite la propiedad de la propiedad de un objeto o de un bien fungible. ¿Sí? ¿Cuáles son los bienes fungibles? Aquellos que desaparecen con el primer uso. Ejemplo, pues tenemos las semillas, ¿no? Las semillas también pueden ser, un ejemplo, vamos a suponer, ¿sabes qué? Me prestas, por favor, no seas mala, no tengo frijoles, préstame 1 kilo de frijoles. Sí, está bien, te lo presto. Bueno, cuando yo le devuelva los frijoles, no le voy a devolver los mismos frijoles que me entregó, ¿verdad? Van a ser otros de la misma especie y de la misma calidad, ¿no? ¿Ok? El dinero es lo mismo, decíamos nosotros, cuando vamos al banco, depositamos nuestro dinero en en nuestra cuenta de ahorros, bueno, lo depositamos y en el momento que lo depositamos, el banco tiene las facultades para poder tomar ese dinero y poderlo utilizar él. Pero cuando nosotros vayamos a sacar nuestro dinero, él nos va a entregar nuestro dinero, pero ya no va a ser en los mismos billetes que nosotros entregamos, ¿verdad? Van a ser otros de la misma especie y de la misma calidad. ¿Sí me explico, compañero? Ok, bueno. Entonces, por lo que hace el contrato de mutuo, también no hay mucho problema, ¿no? En el contrato de mutuo, ya vimos, es aquel, cuando hablamos del contrato de mutuo, estamos hablando de un contrato por el cual se nos presta dinero, ¿no? Incluso cuando bueno, este préstamo de dinero, pues puede ser igual, puede ser a través de un banco, ¿no? O bien en persona, ¿no? Tenemos entonces en el contrato de mutuo va a haber un acuerdo de voluntades. ¿Por qué hay un acuerdo de voluntades? Porque estamos hablando que es un contrato. ¿Qué es un contrato? Un acuerdo de voluntades. ¿Ok? Acá va a haber dos personas
Tenemos acá a dos personas. El mutuante, ¿quién es el mutuante? Es el que nos da el que nos presta el dinero. Y el mutuario, a quien se le presta el dinero, ¿no? Va a haber un plazo para que en este plazo se puedan entregar lo que son el dinero. ¿Cuáles son los bienes fungibles? Decimos que son aquellos que con su uso ordinario se consumen o se extinguen. Ejemplo de contrato de mutuo, préstamo de dinero. ¿Ok? Ay, permítame, ya no. Permítame, vamos a checar otra. Déjenme poner mi presentación. Estamos en la... déjame ver cuándo es. Espérame, dame un minuto, dame un minuto. Permuta. Acá estamos al revés, ¿verdad? Creo que el de mutuo es el último, ¿no? ¿No, verdad? No, ya vimos, ¿no? El de promesa de contrato. Con promesa de contrato, compraventa. El de... Ok. Acabámonos con, ya vimos que es el, miren, acá tenemos lo que son, lo que nos dice nuestro código. Lo que nos dice nuestro código, nos vamos al Código Civil de Puebla, artículo 2240. Nos dice, es un contrato por el cual el mutuante transfiere la propiedad de una suma de dinero o de otros bienes fungibles. Ya vimos que cuáles son los bienes fungibles, aquellos que desaparecen con el primer uso. Al mutuario, quien se obliga a pagar en el plazo convenido, otro tanto de la misma especie y calidad. Lo mismo que nos decía la definición de hace un rato, ¿no? En el que nos manejaba que se tenía que dar un tiempo para que se pudiera realizar el pago, ¿no? Para que se pudiera hacer la devolución de los bienes que nos habían dado. ¿Ok? Vamos a encontrar dos partes, ya vimos, mutuante, quien da el bien fungible, quien presta el dinero, mutuario, quien recibe el bien fungible, quien recibe el dinero, ¿no? ¿Hasta ahí estamos bien? ¿Cuáles son las características? Bueno, en primer lugar, tenemos que es un contrato traslativo de dominio. ¿Por qué es traslativo de dominio? Porque damos la propiedad, ¿no? Sí, ok, cualquier propiedad, ponemos el mismo ejemplo de hace un rato, ¿no? Decimos, cuando depositamos nuestro dinero en el banco, en el momento que entregamos el dinero, ese dinero pasa al banco. Sí, el banco lo recibe y es el dinero que utiliza para poder realizar sus funciones, ¿no? Es un ejemplo, si nosotros depositamos a dinero en un pagaré en el banco para que nos los devuelvan dentro de 6 meses, bueno, durante esos 6 meses el banco va a utilizar nuestro dinero, ¿no? Con la obligación de que al terminar los 6 meses nos va a hacer la devolución, más aparte nos va a dar un tanto más, ¿no? Cuando lo dejamos a plazo, bueno, nos da un porcentaje de ganancia, ¿no? Mínimo, pero nos lo da, ¿no? ¿Ok? ¿Hasta ahí estamos bien? Bueno, pero durante ese tiempo el banco va a utilizar nuestro dinero para poder él llevar a cabo lo que son sus funciones. De esa forma el banco puede realizar sus funciones. Claro que tiene la obligación de devolverlo al término de los 6 meses, ¿no? ¿Ok? Miren, nos dice, quien recibe ese bien fungible en mutuo adquiere la obligación de entregar en un momento posterior dicho bien recibido ahora, ¿ok? Es un contrato de doble transmisión de la propiedad. Sí, estamos entregando, en este momento entrego los bienes, pasan a ser míos y después tengo que devolvértelos, ¿no? Es un contrato que permite colocar temporalmente los excedentes de una persona del mundo civil que pudiera tener
que pudiera tener de bienes fungibles y en ocasiones pudiera ser con intereses. El ejemplo que poníamos, ¿no? El del banco. Cuando tú depositas dinero en un pagaré para que, bueno, cuando acabe el plazo de este depósito, te va a entregar el dinero el banco con un interés, ¿no? Con una ganancia. En el contrato de mutuo, ¿cuál van a ser las obligaciones? Bueno, el mutuante va a tener las siguientes obligaciones. ¿Cuáles son? De entregar el bien convenido. ¿Quién es el mutuante? Decíamos que el mutuante es el que te va a prestar el dinero, ¿no? ¿Cuál es la obligación del mutuante? Pues obligación es entregarte el dinero, ¿no? Si ya firmamos nuestro contrato, pues se nos tiene que dar este dinero, ¿no? Dice, de manera inmediata y junto con la anterior obligación, deberá el mutuante mencionar o determinar las características del bien que ha convenido entregar para la transmisión de su propiedad. Claro, ¿sabes qué? Vamos a suponer, ¿no? Vamos a suponer, ¿no? ¿Sabes qué? Yo tengo una tortillería y ya no tengo maíz, pero tú también tienes una tortillería, voy y te pido maíz, ¿no? El maíz hay de muchos tipos y hay de muchas calidades, ¿no? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Pues en el momento en que llevamos a cabo nuestro contrato de mutuo, hay que especificar de qué calidad, hay que especificar la calidad, hay que especificar de cuántos kilos, ¿no? Hay que ser muy específicos, porque si yo no doy las características, en el momento en el que a mí la otra persona me devuelva el maíz, pues con el simple hecho que me devuelva maíz, y estaría cumpliendo con la obligación, ¿no? Si yo no dije de qué tipo de maíz era, cuál era la calidad, no si era de primera calidad, de segunda calidad. ¿Sí me explicó? Igual, por ejemplo, vamos con el cobre, ¿no? El cobre también hay de varios tipos, ¿no? De varios calibres, ¿no? Igual si yo no menciono las características, calidades, cualidades, bueno, pues con que me entreguen cualquier tipo de cobre estaría cumpliendo con su obligación y yo pues no podría reclamarle otra cosa. Vamos a suponer, sabes que el cobre que yo te presté no me lo estás entregando de la misma calidad, me estás entregando uno de menor calidad. Yo podría ir con la autoridad y decirle, ¿no? ¿Sabes qué? Yo le presté cobre, quedó que me lo iba a devolver en tal tiempo, acá está mi contrato, y resulta ser que me lo devuelve, pero no es de la misma calidad ni de la misma especie, ¿no? No es. ¿Qué va a pasar acá? El juez va a leer el contrato, pero si ahí nos especificaron de qué tipo de cobre estamos hablando, entonces se va a tener como cumplido con el contrato porque te entregó el cobre. ¿Sí me explicó? Entonces, en esa situación hay que ser muy específicos, porque si no podemos salir perdiendo nosotros. ¿Ok? Miren, por eso nos dice, el mutante debe mencionar o determinar las características del bien que ha convenido entregar para la transmisión de su propiedad. Fundamento, artículos 1716 y 1717 del Código Civil de Puebla. En las enajenaciones de bienes ciertos y determinados, la traslación de la propiedad se verifica entre los contratantes por mero efecto de contrato, sin dependencia de tradición, ya sea natural, ya simbólica, salvo convenio en contrario. En las enajenaciones de alguna especie indeterminada, la propiedad se transfiere hasta el momento en que el bien sea cierto y determinado con conocimiento del acreedor. ¿Ok? Esas serían entonces las obligaciones del mutuante. ¿Quién es el mutuante? El que te va a dar el bien fungible. ¿Quién es el mutuario? Mutuante. Ok, acá seguimos igual con las obligaciones. Dice, entrega de la cosa se cumple simultáneamente con la celebración del acto en el contrato real de mutuo. Se cumple después de la promesa del emprestito. ¿Qué es el emprestito? Es un préstamo, ¿no? Responsabilidad por mala calidad o defectos ocultos de la cosa. El mutuante es responsable de los perjuicios que sufra el mutuario por la mala calidad o vicios ocultos de la cosa prestada. De la cosa prestada. Sí, claro, todo se tiene que especificar bien en el contrato, qué es lo que te estoy entregando, cómo están las características cómo están las características del bien que te estoy dando, ¿no? Obligaciones del mutuario. ¿Quién es el mutuario? El que recibe el préstamo. Tiene que realizar la devolución de cosas iguales.
El mutuario debe devolver al mutuante en el término convenido una cantidad de cosas iguales de la misma especie y calidad que las recibidas. ¿Sí? No, compañero. ¿Ok? Ahí estamos bien. Ajá. Ok. ¿Qué va a pasar cuando sea imposible devolver la cosa? Decíamos que las cosas las tenemos que devolver, y devolverlas, ¿no? Estas cosas las tenemos que devolver de la misma especie y calidad. Acá tenemos, dice, cuando no sea posible restituir otro tanto de la misma especie y calidad, el mutuario deberá pagar el precio de la cosa o cantidad recibida, calculado calculado por el que la cosa tenía en su lugar y fecha de su restitución. Es decir, la cosa no se transfiere hasta que las cosas sean ciertas y determinadas para el acreedor, respondiendo el mutuario. ¿Ok? Yo te tengo que devolver lo que tú me entregaste. Si no te lo puedo devolver así, bueno, entonces tenemos que establecer cuánto valía lo que tú me diste, ¿no? ¿Sí me explicó? ¿Ok? ¿Quién nos ayuda a leer lo que está en la pantalla, por favor? Contrato de mutuo, obligación específica de 2247. Cuando no se haya señalado un lugar para el pago del bien dado mutuo, observarán las reglas siguientes. 1. Si el bien prestado es dinero, el pago será seguido por la fracción número 1 del artículo 1813. 2. Si el mutuo tiene por objeto bienes sensibles que no sean dinero, el pago estaría en el lugar donde lo recibió el mutuario. Artículo 2248. En el caso de la fracción 2 del artículo anterior, si el mutuario no pudiera pagar el género y no hubiera estipulación en contrario, pagará el valor que el bien tenía en el lugar y tiempo que se hizo el préstamo. Ok. No, ya. ¿No? No. Ya. Ah, tenemos que- Ok. Bueno, entonces ya establecimos en qué consiste el contrato de mutuo, ¿no? La fecha de la restitución. Tenemos que esta fecha, la fecha en la que se haya establecido, pues debe de estar contenida en el contrato, ¿no? En el contrato se estipuló fecha y lugar de pago, ¿sale? Nos dice acá, si el contrato no contiene fecha de restitución, el plazo es indeterminado. El mutuante puede demandar en cualquier momento la restitución y el juez debe fijar el plazo dependiendo de la cosa y el criterio de la autoridad judicial para efectos de su devolución. ¿Ok? Bueno, por lo regular, ¿qué pasa? En los contratos se establece, ¿no? Se va a establecer cuándo se va a devolver el dinero.
o de qué forma se va a ir pagando el dinero. Acá, por lo que hace el contrato de mutuo, lo vamos a encontrar mucho en las operaciones bancarias, ¿no? Ahí cuando vamos al banco y nos prestan una cantidad de dinero y se establece, ¿no? Igual también se establece cómo vamos a hacer las devoluciones, ¿no? En el contrato de mutuo estaríamos hablando, por ejemplo, del contrato, de nuestro contrato de la tarjeta de crédito, ¿no? ¿Qué es lo que pasa ahí? Pues nos prestan una cantidad de dinero, nos dan una línea de crédito en la cual nosotros vamos a poder ir utilizando el dinero y nos establece, ¿no? Sabes que te presto el dinero, pero a los 25 días lo tienes que entregar, ¿no? Tienes que hacer la devolución. Si no lo entregas, bueno, ya vienen lo que son los intereses, ¿sí? ¿Ok? Chequen ustedes cuando firman o solicitan un contrato de una tarjeta de crédito, pues realmente lo que estamos celebrando es un contrato de mutuo. ¿Ok? Miren, acá va a haber un préstamo de dinero con intereses. La forma típica y más frecuente del mutuo es el préstamo de dinero. Puede o no pactarse intereses, pero si en el contrato no figuran estos, se le considera gratuito, por lo que no le asiste el derecho de los accesorios o intereses por el tiempo o plazo que haya sido utilizado. Sí, acá también el contrato de mutuo podríamos hablar de un contrato de verbal, ¿no? Sabes que me prestas dinero, si te presto dinero, me prestas 2,000 pesos y me los devuelves a final de mes. Ok, yo te los voy a devolver al final de mes, pero no me vas a cobrar intereses, ¿no? Ok. Dice, comparación del mutuo con otros contratos, con el comodato. Ajá. Acá muchas veces el contrato de mutuo se confunde con el comodato, pero hay una diferencia. ¿Comodato cuál es? Bueno, el comodato igual es un préstamo. Pero bueno, acá nos dice, este es un préstamo de uso. La diferencia esencial reside en la naturaleza de la cosa prestada. La cosa no debe ser consumible ni fungible. Acá tenemos, en el contrato de mutuo nos están prestando, pero nos están prestando un bien fungible. ¿Qué quiere decir? Que este bien va a desaparecer. Por lo tanto, al desaparecer cuando lo utilizamos, nosotros en el momento que hacemos la devolución, vamos a entregar otra cantidad de la misma especie, ¿no? Sí, de la misma especie, de la misma calidad. En el contrato de mutuo, estamos hablando que es un préstamo, pero acá es un bien no fungible. ¿Qué quiere decir? Que es un bien que no desaparece con el primer uso. Un ejemplo, sabes que tengo que ir a la Ciudad de México, hoy mi coche no circula, me prestas el tuyo, sales y te lo presto. Me estás prestando tu vehículo, yo te lo tengo que devolver tal y como me lo prestaste, ¿sí? Es decir, si no estaba chocado, no te lo puedo regresar chocado, ¿no? ¿Va a haber un desgaste en el vehículo? Claro que sí, ¿no? El desgaste natural, pero realmente te lo estoy entregando como tú me lo prestaste, ¿sí me explicó? ¿Sí? ¿Ok? Esa es la diferencia. Y también el contrato de comodato también es un contrato por el cual te prestan un bien, pero este bien es un bien no fungible, no desaparece con el primer uso. Ejemplo, un vehículo, ¿no? Ejemplo, unas tijeras, ¿no? Unas tijeras para cortar pasto, ¿no? ¿Me las prestas? Ok, te las voy a devolver tal y como me las entregaste, ¿no? ¿Ok? ¿Sí me explico? Dice, en el mutuo la cosa es consumible o fungible. Claro, ¿no? Si me estás prestando 1 kilo de azúcar, pues bueno, me la voy a acabar, ¿verdad? Me la voy a consumir. Te voy a entregar tu kilo de azúcar, de otro kilo, 1 kilo de azúcar te voy a entregar de la misma especie, de la misma calidad, pero no es la misma que tú me prestaste, ¿no? ¿Sí me explicó? ¿Te puedo pasar o me espero? Yo creo que no tengo idea.
Bueno, vamos a seguir. Entonces ya comentamos, elementos de validez, ya comentamos, son los mismos que cualquier otro tipo de contrato, ¿no? Tenemos que se requiere la capacidad especial para enajenar, estamos hablando de la capacidad de ejercicio, ¿no? Que esté en pleno uso de sus facultades mentales y que tenga la mayoría de edad, ¿no? Dice, debido a que es traslativo de dominio, se exige la facultad de disposición en los dos contratantes, ya que ambos transfieren a su debido tiempo la propiedad de los bienes. Los menores emancipados pueden celebrar contrato de mutuo debido a que la ley les otorga la capacidad para ello. ¿Qué quiere decir? ¿Cuáles son los menores emancipados, compañeros? ¿Cuáles son los menores emancipados? Ok. ¿Qué quiere decir emancipar? Emancipar, bueno, cuando los menores, cuando una persona es menor de edad, están al cuidado de los padres, están bajo la patria potestad de los padres. Los padres van a decidir todo lo que tenga que ver con los menores. Cuando un menor se emancipa, quiere decir que sale de la patria potestad, ¿sí? Es decir, sería como si se le adelantara su mayoría de edad, ¿no? ¿Sí? ¿Sí me explicó? O sea, ya, cuando tú eres mayor de edad, ya no estás bajo la patria potestad de tus padres, tú ya decides sobre tus actos, ¿sí? Cuando tú eres menor de edad, no, tus papás deciden, ¿no? Vas a ir a tal escuela, vas a hacer esto, vas a hacer aquello. Cuando tú ya cumples la mayoría de edad, tú ya saliste de la patria potestad, tú ya decides sobre tus actos, ¿sí? Porque ya eres una persona adulta. ¿Hasta ahí estamos bien? Cuando tú eres menor de edad y tú quieres ya independizarte, por así decirlo, tú debes de promover una emancipación. ¿Qué es emanciparte? Salir de la patria potestad de tus padres, ¿no? Salir del mando de tus padres, ¿no? Ya tú te vas a mandar solito. Exacto. Sí, ya, pero si tú sales de la patria potestad de tus padres, pues también tus padres ya no, como menor, pues se supone que tú estás saliendo porque tú ya te puedes mantener solo, ¿no? Tú ya puedes ser responsable de ti. ¿Sí me explicó? ¿Ok? Pero aunque tú ya tengas la libertad como menor emancipado, como ya haber salido de la patria potestad de tus padres, esta libertad que tú vas a tener es limitada. ¿Por qué es limitada? Vamos a suponer, ¿no? Cuando tus papás, tú eras pequeño, compraron una propiedad y la propiedad te la pusieron a tu nombre, ¿no? Tú ahorita ya saliste de la emancipación, ya saliste de la patria potestad de tus padres, ya eres emancipado, tú ya podríamos pensar que tú ya tienes la libertad y como tienes la libertad, podríamos pensar que tú ya podrías vender ese bien, ¿verdad? Pero como él sigue siendo menor de edad, todavía no adquieres la madurez mental, la ley te protege y te dice, ok, tú eres emancipado, tú te puedes mandar, tú te puedes gobernar, si tú estás trabajando, tú vas a disponer de tu dinero que trabajes, pero no vas a poder vender bienes si es que tienes bienes. Para eso se necesita una autorización y para eso se necesita un representante, una autorización judicial del juez, ¿sí? Sí, entonces ahí como que te pone, tú con la emancipación tienes una libertad, pero esta libertad es limitada, es limitada. No vas, los bienes tú no los vas a poder vender. ¿Cuándo vas a poder vender tus bienes? Cuando seas mayor de edad. ¿Ok? Por eso nos dice, ajá, nos necesitamos para poder celebrar el contrato, pues que seas una persona mayor de edad o que seas un menor emancipado porque ya tienes la libertad. ¿Qué decíamos que es el contrato de mutuo? Pues estamos hablando que es un contrato de préstamo, ¿no? ¿Ok? Mira, son válidas las deudas contraídas por un menor para proporcionarse los alimentos que necesite, cuando su representante legítimo no se encuentre presente. Acá, ¿cuál podría ser el caso? ¿Sabes qué? Vamos a suponer, tengo 16 años y resulta ser que necesito dinero para poder sufragar mis gastos, ¿no? ¿Quién tiene la obligación de dar los alimentos? Son los padres, ¿no?
Los padres son los que tienen la obligación de dar alimentos. Como mis papás no me proporcionan los alimentos, yo empiezo a adquirir deudas. Estas deudas, tarde o temprano, las van a tener que pagar los papás, porque los papás son los que tienen la obligación de proporcionar alimentos. ¿Ok? Miren, y acá está más que claro. 2252 del Código Civil de Puebla. De las deudas a que se refiere el artículo anterior, responderá el deudor alimentario del menor. Claro, los padres son los que tienen la obligación de dar los alimentos. Si tú como menor de edad para poder alimentarte pides dinero, quien los va a tener que pagar va a ser el padre. ¿Ok? Clases de mutuo, nos dice. Por la legislación que lo regula, el contrato de mutuo puede clasificarse en civil y mercantil. Claro, si yo pido un préstamo de dinero al banco, ahí estamos ante la presencia de un mutuo mercantil. ¿Por qué? Porque todas las cuestiones que tienen que ver con el banco se van a regular con la